Vamos a escuchar al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Susana. Muy buenas tardes, colegas. Aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el nuevo año ha encontrado a Haití con violencia nuevamente. El año en ese país concluyó con violencia, el 2021, y ahora el 2022 comienza con violencia y de la peor violencia. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, en una entrevista concedida a la agencia francesa de prensa, la AFP, le ha confesado que fue objeto de un intento de asesinato en la comunidad de Gonaïves, que en el momento en que trataba de celebrar la independencia de ese país, que se celebra el 1 de enero, ¿verdad?, habiendo ocurrido en esa fecha en el año 1804, precisamente en Gonaïves, que fue la ciudad donde se proclamó la independencia haitiana, una ciudad que está a 150 kilómetros al norte de Puerto Príncipe. Pues el primer ministro acudió allí con su comitiva para encabezar los actos de celebración de ese día memorable. Pero al inicio, que estaba contemplada la realización de un Te Deum en una iglesia, pues fue aporreado por tableteos de ametralladoras y tuvo que salir huyendo, de suerte que no pudo ni siquiera pronunciar el discurso o encabezar los actos oficiales que eran posterior a ese Te Deum. En su huida, el presidente fue perseguido por bandas armadas que a fuerza de ametralladoras pues metrallaron su carro, y en el vidrio delantero del carro una cápsula impactó, y la suerte que el vehículo es blindado y no pudo penetrar hacia el interior, que de haberlo hecho, según las palabras del primer ministro, pues se hubiese producido quizás un segundo magnicidio en Haití. Pero lamentablemente, afortunadamente, no ocurrió así. Pero eso indica, señores, que ese país está ahora mismo en una situación igual que como ha estado durante todo el año 2021. Concomitantemente a ese acontecimiento de Gonaïves, de intento de asesinato del primer ministro, en la cárcel de Croix de Bouquet, que es una comunidad hacia el sur de Puerto Príncipe, una comunidad muy cercana a Puerto Príncipe, caracterizada por ser comunidad pacífica a través de su historia. Sin embargo, en esta ocasión hubo un amotinamiento de presos en una cárcel y 10 de ellos murieron y un policía. De manera que 11 personas muertas el mismo día en que se atentó contra la vida del primer ministro. Eso quiere decir que ese país está en una situación de violencia como el primer día. El primer ministro, Ariel Henry, está gobernando encima de un barril de pólvora. Las bandas siguen como el primer guandul. Confesó Henry que un día antes de él acudir a los actos oficiales de Gonaïves, las bandas se comunicaron con él a través de terceras personas, pidiéndole que le diera dinero, es decir, chantajeándolo, pidiéndole dinero para permitir la realización de la actividad. Y él valientemente, una actitud valiente que algunos en Haití la consideran temeraria, pues acudió al otro día a esa actividad y se encontró con este lamentable atentado. En los últimos años, de acuerdo a la Comisión de los Derechos Humanos de Puerto Príncipe, en Haití se han producido alrededor de 950 secuestros en el último año. 950 secuestros que se han resuelto por la vía de darle dinero a esas bandas, que lo utilizan para hacer demagogia política en los lugares donde se desempeñan, en el territorio donde se desempeñan, con los habitantes que viven alrededor, y también para comprar armas sofisticadas que están entrando a borbotones a esa hermana nación. La comunidad internacional, ustedes recuerdan la declaración de Todd Robinson, que es subsecretario para Asuntos de Drogas, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que había dicho que la comunidad internacional no pretendía intervenir en Haití y que iban a dejar que sean los propios haitianos que resuelvan su problema. Eso cayó como un bloque de hielo ante la comunidad internacional, sobre todo aquí en la República Dominicana,
por el hecho de que habíamos estado pidiendo a través de todos los medios, incluyendo al presidente dominicano, Luis Abinader, que la comunidad internacional interviniera de alguna manera para pacificar ese país y que lo hiciera, lo encaminara a llevar hacia la viabilidad. El 10 de diciembre, aquí en Puerto Plata, el presidente Abinader convocó a una cumbre, una minicumbre latinoamericana, integrada por Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, y emitieron un comunicado dramático ante la comunidad internacional pidiéndole su intervención en favor de Haití. Posteriormente, el 18 de diciembre, 8 días después, respondió el gobierno norteamericano a través de su secretario adjunto de Estado, Brian Nichols, convocando a los amigos de los Estados Unidos, específicamente 14 países aliados, para hacer una especie de consulta con relación a la situación haitiana y ver cómo se agenciaba una especie de fondo para ayudar a Haití. Poco después, Brian anunció que los Estados Unidos habían ya destinado alrededor de $250 millones para ayudar a la policía haitiana, y dijo que lo de Haití era un asunto policial y que en la medida en que se ayudara a organizar una policía tecnificada en ese país, pues podía ayudarse a pacificarlo y a tomar los correctivos políticos y sociales que necesitaba. Entonces, abrió ese abanico de cooperación de los países amigos de los Estados Unidos en favor de Haití, pero se dejó que el pueblo haitiano sea el que decida. Y fíjense ustedes, a pesar de esas inversiones que se han hecho, Japón donó otra cantidad también de dólares para tecnificar la policía haitiana. A pesar de eso, la situación en Haití sigue igual, no hay respeto a la autoridad, el presidente no tiene seguridad en sus movimientos, las bandas siguen chantajeando al Estado haitiano. Y en una situación así, yo pienso que es muy difícil encontrar que ese país encuentre el horizonte por donde salir de esta crisis. Me parece que la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza, debe reconsiderar su posición. Y en vez de hacer los esfuerzos que están haciendo para tecnificar a la policía haitiana a distancia, lo que debería haber es una intervención más directa en favor de ese país. Es apremiante que Haití resuelva el problema de las bandas, y por sí mismo yo dudo que lo puedan resolver. Esa policía haitiana, por más inversión que se haga en ella, no se va a poder enfrentar, porque ya le tomaron la delantera, ya van muy avanzados con relación a ellos, esas bandas armadas que están operando en Haití. Tienen armas sofisticadas y tienen prácticamente ocupado todo el territorio nacional. El presidente o el primer ministro está actuando como si fuera un rehén de esas bandas. Fíjense ustedes cómo él tiene que llamar a la AFP, a la Agencia Francesa de Prensa, para comunicar que ha sido chantajeado y que atentaron contra su vida. Eso viene siendo algo así como el mismo clamor que hizo el presidente Juvenal Moïse antes de morir, que le acudió ante la comunidad internacional pidiendo el auxilio. Este está actuando con el mismo patrón. Entonces tenemos que evitar que haya un nuevo magnicidio en Haití y que la situación pueda agravarse. De manera que hay que pacificar esas bandas. Hay que organizar a la Policía Nacional, pero no a distancia, a la Policía Nacional Haitiana, no a distancia, sino ahí de tú a tú, reclutar nuevos valores en Haití. Y también hay que convocar a las elecciones. Entonces, para esas tres tareas, yo pienso que la comunidad internacional debería intervenir mucho más de cerca, reconsiderar su posición de mantenerse alejado y formar una comisión, ya sea de la Organización de los Estados Americanos o sea de las Naciones Unidas, para intervenir en Haití de manera provisional, temporal, para, en primer lugar, darle un escarmiento a esas bandas, terminar con esas bandas, que para terminarla tiene que ser con fuerza. No va a ser sobre la base de la conciliación y de diálogo, tiene que ser con fuerzas militares superiores a ellas. Y después que limpien Haití, entonces organizar una policía nacional nueva, numerosa, ¿verdad? Con recursos, y entonces organizar unas elecciones que pueda darle un orden institucional a Haití,
porque ahora está actuando de manera de facto un primer ministro, pero sin Congreso, sin justicia, sin presidente. Que es una situación muy anómala, que es muy difícil que pueda resolverse con las mismas fuerzas haitianas. Y más después de este clamor del primer ministro Ariel Henry a la comunidad internacional, en el sentido de que teme por su vida y que fue objeto de un atentado. Es decir, ya ese hombre no está en capacidad anímica de encabezar un proceso de recuperación de Haití. De suerte que yo pienso desde esta humilde tribuna, ¿verdad? Hacemos ese llamado a la comunidad internacional para que reconsidere su posición de mantenerse alejado de Haití y pueda tener una intervención más de cerca, de suerte que puedan tomarse los correctivos necesarios para que ese país definitivamente se pacifique y pueda iniciar su camino hacia la institucionalidad.